Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todas las que nos escuchan ahorita allá en casa. Gracias a todas las que están aquí escuchándonos. Muchas gracias a todas por estar una vez más aquí en este taller de primeros auxilios jurídicos. La maestra Gabriela Amores a sus órdenes. Hoy hablamos y hoy vamos a cerrar 2023 con estos talleres, con un tema que llevo 4 años hablando, creo, de este tema en diciembre, los delitos sexuales. ¿Qué pasa con los delitos sexuales? Pero hoy, afortunadamente, tengo una verdadera alegría que dos expertas en el tema van a venir a platicar cómo lo estamos viviendo a las mujeres, cómo lo estamos viviendo también dentro de las autoridades. Primeros Auxilios Jurídicos nació en el 2017 aquí en el Museo de la Mujer. Y es muy grato que estemos aquí cerrando un ciclo más, un año más con este tema y con dos expertas. Agradezco a la doctora Patricia Galeana que me ha permitido desde ya mucho tiempo estar con este taller, enseñarles a las mujeres cómo defenderse, cómo tener claros sus juicios, sus carpetas de investigación y cómo presentarse ante autoridades. Muchas gracias, doctora Patricia, por esta oportunidad. El día de hoy me van a acompañar y estoy muy, muy feliz. En este momento se encuentra Analicia Castilla Hurtado. Analicia Castilla Hurtazo. Hurtazo, fiscal de investigación de delitos sexuales de la Ciudad de México. El día de hoy se encuentra aquí con nosotras. Nos va también a acompañar la maestra Sayuri Herrera Román, coordinadora general de investigación de delitos de género de la Fiscalía de la Ciudad de México. Muy afortunadas estamos el día de hoy aquí en el Museo de la Mujer, en este taller, en este momento, y pues bueno, les damos la bienvenida y les damos los bienvenidos también al Museo de la Mujer, al Centro de Difusión de Nueva Cultura de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Vamos a iniciar este taller, por supuesto, la dinámica va a ser de esta forma. Les hice un material a todas las compañeras, un material en donde vamos a hablar sobre el Código Penal de la Ciudad de México, pero vamos a definir también qué son los delitos sexuales para que ustedes puedan tener un poquito más de entendimiento, de saber qué es la violación y qué es el abuso sexual. Vamos a hablar de los artículos para que ustedes los tengan precisos, qué son los derechos humanos y qué dicen las organizaciones internacionales sobre la violencia sexual hacia las mujeres. Y de ahí vamos a partir para que las expertas nos apoyen con su conocimiento. Hice 6 preguntas para ellas y si me hacen falta una más, les pido por favor que me las escriban. El chat va a estar abierto, muy activo para que nosotros vamos a estar muy, muy atentas para que podamos darle respuesta en el tiempo que tenemos en este taller. Pues bueno, vamos a dar inicio. Agradezco infinitamente a todas, maestra. Muchas gracias por estar conmigo. De verdad, en un momento también ya llega la maestra Sayuri, pero le agradezco su tiempo. De verdad, muchas gracias. Y pues bueno, vamos a iniciar y a mí me encanta el agradecimiento, gracias a todos que están aquí. Me encantan los agradecimientos y uno más es para las compañeras que hacen los carteles. Muy acertadas los carteles que me hacen. Muchas gracias por el tiempo que se hacen, que tenemos para distribuir y para difundir este taller. Y pues bueno, vamos a empezar. Derechos para las mujeres. ¿Qué son los derechos y derechos humanos? Y no nada más para las mujeres, es para todas las personas, pero ahorita vamos a hablar sobre un tema dirigido hacia las mujeres. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la DU, fue adoptada por las Naciones Unidas, la ONU, que acaba de establecerse, que se estableció el 10 de diciembre de 1948. Esta declaración es para señalar los actos que se vivieron en la Segunda Guerra Mundial y previniendo que no volvieran a suceder. La no realización o la acción que se tiene que realizar para que evitemos ese tipo de conductas es muy importante. La Declaración Universal nos permite a nosotros, a las personas en este país, estar protegidos totalmente jurídicamente y reconocer los derechos humanos que tenemos. Esto en donde viene, y siempre los comento, en el artículo 1 constitucional, viene referido, nos sostiene totalmente en su párrafo 3 sobre las obligaciones de las autoridades para proteger, garantizar, promover los derechos humanos
que tienen todas las personas en este país. Esta declaración, aún cuando se firmó en 1948, es vigente y la tenemos y la precisamos siempre. Por tal motivo es importante señalarla, para mí fue importante iniciar con el reconocimiento de los derechos humanos que tenemos las mujeres. Todos los derechos humanos tienen la misma importancia, todos los gobiernos deben tratarlos de un modo justo y equitativo y en el mismo término y énfasis. Para mí y para todas las personas que nos dedicamos al derecho, sabemos que las personas que vivimos en este país valen lo mismo, tienen la misma precisión. Hay gente más vulnerable. La misma Organización de las Naciones Unidas nos ha dicho que hay sectores vulnerables. Uno de ellos son las mujeres, los niños, niñas, y las mujeres en cualquier categoría o clase que podamos presentar. Una mujer migrante, una mujer con una situación de pobreza, situación de calle, o una mujer que en su estatus económico es muy alto, pero está viviendo violencia. Hay una asimetría de poder que se va demostrando en ciertos delitos que podemos entender que por ser mujeres tenemos una vulnerabilidad más alta. Entonces, por tal motivo, la Organización de las Naciones Unidas nos ha dicho la importancia que se tiene que visibilizar este sector que es vulnerable, que somos las mujeres, las niñas y los niños. Así también tenemos características de los derechos humanos. Estas características los hemos platicado mucho en nuestros talleres en todo este año y estos 7 años que he estado con ustedes, ¿qué son los principios de los derechos humanos? Universalidad, interdependencia e indivisibilidad. Y les hice este material muy corto porque vamos a tener a 2 expertas, pero para mí era importante que ustedes se llevaran este material, pídanlo, manden su correo electrónico aquí al chat del Museo de la Mujer para que se los reenvíen. Es un material para ustedes y es un material hecho específicamente no por criterios de Gabriela Mores, sino lo que las mismas autoridades nos definen para que ustedes también tengan claro los conceptos que se están determinando en este taller. ¿Qué es universalidad? Y es muy fácil, ¿no? Todas las personas somos iguales, todas las personas en este país tenemos los mismos derechos y se aplican para todos, ¿no? Eso es importante. Todos los seres humanos tienen los mismos derechos inalienables. Por tal motivo, esto significa que los derechos humanos son los mismos para todos los hombres y mujeres, niños y niñas de todo el mundo, con independencia de cuáles sean sus circunstancias. Esa es la pretensión que la misma Declaración Universal tenía, ¿no? Y digo tenía porque a veces, desafortunadamente, nos vemos involucrados las personas para no asimilar correctamente ciertas obligaciones, ¿no? Y ahí es cuando vulneramos más. Y cuando somos autoridades, pues se vulnera todavía aún más, ¿no? Pero en teoría esto tendría que pasar. Yo creo en las leyes, siempre les he dicho que yo creo en las leyes. Yo sé que el derecho penal o el derecho en particular o en general tiene que dar respuesta a una sociedad. Yo sí estoy segura, por eso soy abogada, por eso soy litigante, ¿no? Y entonces, por tal motivo, me aferro a estos principios, a estos 3 principios, porque sé que vamos a alcanzar, a lo mejor no una igualdad, pero mínimo el respeto de cada una de las personas que vivimos aquí y del respeto hacia las mujeres. Se los platicaba mucho, un juez me preguntaba, a ver, amores, ustedes las feministas, ¿qué es lo que buscan? ¿Igualdad? Y yo le dije, no, juez, yo quiero que me respete usted a mí. Me puso 10 en la maestría, por cierto, ¿no? No me sancionó, pero es importante. Yo no quiero igualdad, yo quiero respeto, solamente. Es lo único que pedimos, ¿no? La igualdad es el pensamiento que tiene cada una de las personas en este país. Puede haber personas arrogantes o pueden haber. Hoy hablaba con mi pareja sobre qué son las personas seriales, ¿no? Ay, no, tengo una audiencia que estoy revisando, me impactó el índice de violencia que hizo este sujeto y la tranquilidad al ver al juez. No, yo me quedé así como ahorita estoy recordando el video y era como si no hubiera hecho nada. Le decía, es como si estuviera en una reunión de la secundaria. Así, tanto es
incapacidad de comprender el daño que hizo, pero no estamos viendo a una sola persona en 120 millones de personas, hay muchas. Podemos encontrar cualquier persona de esa índole o que se sienta. Aquí lo importante es que todas las personas nos respetemos como somos, pero sin, ¿no? Sin tener la pretensión de ser más. La simetría de poder es muy importante, a ver si la platicamos al ratito. Pero bueno, entonces, pues bueno, seguimos con estos derechos humanos interdependientes e indivisibles. No podemos determinar, no se puede determinar que las leyes o las autoridades determinen que ciertas personas tengan más protección que otras. Hay circunstancias muy importantes, como lo marca el artículo primero constitucional en su segundo párrafo, en donde dice se tiene que dar protección, ¿no? Es dar más protección a lo necesario, a lo vulnerable. Si tenemos a un niño o una niña con un delito sexual que ha vivido, obviamente tenemos que protegerlo más, ¿no? No es porque el sujeto que va a perder la libertad valga más que el niño, que a veces lo escuchamos mucho en las audiencias, el que pues él va a estar en la cárcel y el niño va a estar jugando una pelota, ¿no? Así lo definen los defensores. Sí lo definen, se los prometo. No estoy autorizada para poner mis audiencias en el aire, pero yo les platico lo que vivo, ¿no? Y si eso sí tengo derecho a platicar lo que vivo y lo que siento. Entonces, cuando yo escucho eso, digo, ay, diosas, ¿no? Dame tranquilidad y fortaleza para poderle contestar a estos sujetos que tienen que defender a ellos, a ellas, y que bueno, al final del día, pero sí hay una forma de protección a personas que han vivido o que tienen más vulnerabilidad. La Convención Belén do Pará es una convención que nos permite a nosotras, las mujeres, pues está previniendo totalmente que las mujeres vivamos en una situación de violencia. Yo decía ayer, antier en la audiencia, el vivir en una ciudad libre de violencia no significa que a todos nos puede pasar que nos acuchillen, ¿no? Decía el defensor, pues a todos nos puede pasar que nos acuchillen, no puede ser tentativa de feminicidio, porque lo que vivió esa señora pudo vivirlo cualquier persona, ¿no? Yo me pongo a pensar, híjole, pues a lo mejor sí, a lo mejor sí, en ciertos lugares de este país están asesinando a personas, sí, pero hay un contexto de género que, que normalizamos y ahí es donde perdemos, ¿no? Por eso hablaba del homicidio doloso y hablaba del feminicidio. Se pierde totalmente el contexto del género y se piensa que somos iguales hasta para eso, ¿no? Entonces, en esta parte, por eso para mí es importante esta convención, en su artículo cuarto, yo lo menciono mucho, lo menciono mucho en mis alegatos, porque es muy importante. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce y ejercicio y protección de todos los derechos humanos. Bienvenida, bienvenida, maestra. Adelante, adelante, por favor, la estábamos esperando. Nos está llegando la coordinadora. Un abrazo, maestra. Hoy, qué gusto. Muchas gracias por su tiempo, maestra, que nos tiene. Y pues, bienvenida. Estoy dando un contexto, una introducción, y pues ya entramos. ¿Sí? Muchas gracias. No, al contrario, maestra, por estar con nosotras. Por estar con nosotras. Y pues bueno, les platicaba sobre el Belén do Pará, y entonces, para mí es muy importante este artículo porque nos permite a nosotras determinar este reconocimiento que tenemos el goce. Tenemos dos autoridades en este momento. ¿Qué pasa con las autoridades en este país? No son todas, pero son las importantes, para mi punto de vista, ¿no? Y ahorita les platico el por qué. Ahí sí, ¿no? Ahorita les platico. No son todas las, no son, pero son importantes. Para mí era muy importante que vinieran. Y las libertades consagradas para los instrumentos regionales e internacionales sobre los derechos humanos, estos derechos comprenden. ¿Cuáles son nuestros derechos que esta convención nos señala? Aquí los puse, recuerden que a mí a veces me cobran las diapositivas y las pongo todas en una, pero si no se pierde, en serio, se pierde. Entonces, pues bueno, ahorita hice algunas diapositivas y tuve que partirlas y creo que se pierde el contexto. Pero bueno, al final son diapositivas que están expuestas para ustedes y que para mí es importante que las tengan, ¿no? Y pues bueno, una de ellas es a la que yo tengo así la preocupación de este delito, de delitos sexuales. ¿Qué pasa con el proceso, ¿no? ¿Qué pasa cuando una víctima no sabe para dónde caminar? Hay una violencia psicoemocional, hay una violencia, el no entender, el que no se le explica, el que le diga a la víctima, regrese mañana,
o regrese, o yo le marco cuando tenga algo. Yo les platico mucho a las compañeras que me acompañan mucho en mis talleres sobre lo que escucho yo en las agencias del Ministerio Público, y una Ministerio Público no de la Ciudad de México, sino del Estado de México, decía, llegó la mamá y le dice a la gente, es que quiero saber qué pasa con mi hijo, pues es que desde mayo no aparece. Señora, hasta que yo sepa, yo le marco. Es que desde mayo, creo que era octubre cuando yo fui, desde mayo no sé nada. Pues cuando yo sepa algo, yo le marco. ¿Eso qué significa? Esa angustia, esa falta de comunicación en un delito, y ahorita vamos a hablar sobre los delitos sexuales. ¿Qué pasa con las autoridades? Estos derechos son inalienables. No puede pretenderse que una mujer valga más que otra mujer en este país. Hay delitos que se deben de iniciar, hay carpetas que nos permiten llevarlas muy rápido, hay carpetas, y de esas son las preguntas que les voy a hacer. Tengo algunas preguntas que les voy a hacer. pero bueno, era parte de lo que Son 6. Bien, cierto. Okay. Entonces, bueno, el artículo 6 también nos dice que el derecho de la mujer a ser libre de una forma sin ser discriminada, y el derecho de la mujer a ser valorada y educada libremente. Yo sé que muchas compañeras a las que les adolece algún acontecimiento dentro de las fiscalías o algún tribunal, pues decimos, ¿por qué hay situaciones, no? Yo al menos cuando escucho alegatos de los defensores, me siento hasta ofendida a veces, ¿no? Entonces, por las circunstancias, porque me identifico soy mujer, me identifico como víctima en una sociedad, y esto como pretender de distorsionar, o que pues a todas las mujeres, a todas las personas pueden acuchillar y quitar un ojo, pues como que adolece mucho también mi forma. La OMS determina, ya para empezar a aterrizar lo que son los delitos sexuales, la OMS definió la violencia sexual como un acto en los cuales una mujer fue obligada a realizar un acto sexual, el no consentimiento, que es lo que vamos a platicar ahorita con la ley Olimpia, que quiero que me ayuden con eso, ambas. Ok, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con la ley Olimpia? Tenemos aquí, y por cierto, sin decir nombres, ¿qué pasa con esas denuncias de la ley Olimpia? Por favor, ayúdenme con eso. Dice la OMS, fue forzada físicamente. A veces he escuchado mucho a las agencias del Ministerio Público que dicen, bueno, pero tú hiciste el consentimiento de las fotos, ¿verdad? Tú se las mandaste. Y yo digo, a ver, ¿cuál es la segunda pregunta que le vas a hacer a gente del Ministerio Público? Porque una cosa es que se la aceptemos y otra cosa que la distribuya. Y entonces, si no hace esa pregunta, la segunda yo me quedo, ¿no? La tengo que hacer yo, porque tiene que estar clara en la carpeta de investigación. Y eso quiero que también ustedes que me están escuchando, que nos están viendo, que sepan que aunque la gente del Ministerio Público no nos haga ciertas preguntas, es importante que también nosotras las comentemos. Porque si es que no me lo preguntó, o no pensé que era importante, y se queda en nuestra carpeta de investigación sin fundamentos para poder llevar a cabo ciertas circunstancias. Y tuvo relaciones sexuales contra su voluntad. Y esto habla sobre el último párrafo del artículo 174 del Código Penal de la Ciudad de México. ¿Qué pasa con esos matrimonios que nos obligan a tener relaciones solamente porque estamos o somos esposas o estamos dentro de un concubinato, ¿no? Y eso, pues bueno, habla también la OMS. Vamos a hablar hablé de la OMS, hablé de la Convención Belén do Pará, porque me permití hablar sobre la convencionalidad de los derechos de las mujeres, o el reconocimiento de cómo ciertas convenciones nos permiten la protección o la prevención, pero también tenemos legislaciones que en los mismos tribunales, no en las agencias del Ministerio Público, pero sí en los tribunales, bueno, sí en las agencias del Ministerio Público, no toman en cuenta. Para mí y si se dan cuenta, no voy a empezar con el código, porque a diferencia de las fiscalías, para mí la Ley General de Acceso es más importante que el Código Penal. Para mí, Gaby Amores, ¿no? Ahorita les voy a dar la palabra a ellas, no las voy a voltear a ver, pero para mí, y cuando llegamos al tribunal, y de verdad, es más, no tengo a un juez, voy a invitar a una jueza un día, y entonces, pero cuando yo llego a jueces, no toman en cuenta esta ley. Es más, me dicen, no es importante. Pues desde que yo tengo uso de razón en el litigio y que acompañaba a mujeres a presentar su denuncia, yo siendo docente no podía litigar. Me acuerdo que me decían, esa ley no es aplicable aquí, licenciada.
Y dije, chin, ¿no? Entonces vamos con el código. Pero ahorita que tengo este poder con el micrófono, ahí sí, ¿no? Es un poder, ¿no? Sí. Y porque sé que no estoy haciendo malas cosas, no soy la mejor, pero no estoy haciendo malas cosas, me permito decir que para mí sí es más importante que el código. Entonces, ¿por qué? Porque nos visualiza totalmente lo que es una violencia hacia las mujeres, ¿no? El código es un poco más cerrado. No voy, y es más, el de la Ciudad de México es más cerrado. Imagínense el del Estado de México cuando hablamos de violencia familiar. Terrible. No, no tienen ni idea. Bueno, luego sí tienen idea porque hay muchos abogados, pero es así cuestionable la conducta que vivió la víctima, tremendo. Pero bueno, vámonos con esta ley. Y esta ley en su fracción quinta nos habla sobre, es la ley de violencia sexual es octavo. ¿Quién le preguntó? Ok. Es cualquier acto, nos define los tipos de violencia, y cuando hablamos de tipos de violencia nos habla de la violencia sexual. Por tal motivo, es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad y su dignidad. Me he puesto a la tarea desde hace 7 años a hablar sobre la dignidad de las mujeres. Todas. ¿Quiénes somos? ¿No? Y cuestiono académicamente a mis estudiantes, estudiantas, cuestiono a los jueces cuando doy conferencias en lugares, ¿qué es la dignidad para las mujeres? Yo les pregunto siempre en mis conferencias, ¿qué es la dignidad para ustedes? ¿No? Porque a veces es totalmente, no se cuestiona, porque no se habla, porque no es necesario precisar la dignidad. Pensar, escuchar que solamente las víctimas pretenden una recompensa, una reparación, para mí es indigno. Pero eso es lo que yo pienso. Pero para los jueces dicen es lo que tienes, víctima. Pero quien creó eso pensó en la dignidad de la víctima, en la degradación que vivió, creo que no. Pero esto es a lo que venimos, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Voy a dar rapidísimo este contexto. Son 4 diapositivas y les doy la palabra a las expertas. Si me lo permiten, sé que ya tienen ganas de decirme, ya la siento, así que es que Gaby, quiero comentarte algo, ya sé. Pero esta la quise poner, aunque es la última, pero la quise poner primera. Ya saben que yo hago lo que quiero en este taller. Esta es la última, la que se ha precisado en el código, pero adolecemos mucho de esta. Aun cuando es nueva, que bueno, tiene 3 años en el Código Penal de la Ciudad de México, eh, y bueno, por ahí va la pregunta, ¿no? ¿Qué hemos alcanzado? ¿Qué necesitamos? ¿Y qué nos enfrentamos, ¿no? Porque, pues sí, se peleó para que estuviera en el código, pero lo procesal es donde estamos parados, creo yo, ¿no? O cómo hacerlo. Eh, Puse la definición que marca el artículo 181, quintus. Y puse quien videograve, audiograve, fotografíe, firme o elabore imágenes, ahorita con la ¿cómo? AI, artificial, inteligencia artificial, es IA, inteligencia artificial, pues ahí también vamos a frenarnos un poco, audios y video, ¿no? Quien exponga, distribuya, difunda, todos estos videos que yo las dejo acá, que no son autorizados, que aun cuando fueron grabados con nuestro consentimiento, el que se explore o que se exponga, es donde nosotros, ahí es la conducta debe de frenarse o sancionarse. El artículo primero es prevenir. ¿Cómo prevenimos este delito? O estos delitos, las expertas nos pueden decir. En una ocasión en el 2016 en una universidad, una autoridad dijo, pues que no tengan Facebook las niñas. No, yo me quedé así, estaba hablando a criminólogos, criminólogas, esa autoridad. Yo dije, diosas, por favor, ¿no? Y entonces, pero bueno, esa no es prevención.
esa no es prevención, insisto, ¿no? Pero es un tema en donde no vamos a acabarlo en 2 horas, pero sí es importante aterrizar, prevenir, investigar, sancionar y reparar, ¿no? Es lo que nos marca el artículo 1 constitucional, es lo que las autoridades tienen que, o están obligadas, dice la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos y cómo se repara también? Bueno, eso yo lo puedo poner, ¿no? Si quieren. Hay de 4 a 6 años este delito, se sanciona, obviamente pueden haber agravantes, pero en su teoría esa es la sanción. Artículo 174, la violación, el que realice cópula, ¿sale? Ya sea, pues bueno, en ningún momento va a ser con consentimiento, a veces estamos obligados, como decía la OMS, o en engaños, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahorita con el estupro. Pues es que la jovencita, ¿no? Que ahorita está un tema en las redes, ¿no? De él tenía 34 y ella tenía 11, ¿no? Pero pues ella quiso, ¿no? La normalización de esas conductas pedófilas en este país es muy común, pero bueno. Y pues bueno, como me regalan las diapositivas y me las cobran, las puse aquí todas. Sé que no son abogadas, pero quiero que identifiquen cada uno de los delitos sexuales. Lo hice de esta forma porque las tengo a las dos y quiero aprovecharlas a las dos expertas. Abuso sexual 176, al que sin consentimiento, ¿no? Y sin querer llegar a la cópula, realice actos. Subrayé y puse en negritas, recuerden mis diapositivas, las penalidades que están hasta abajo de cada uno de los cuadritos, de 1 a 6 años, acoso sexual de 1 a 3 años, que es este de acoso sexual es a quien solicite favores sexuales para sí o para tercera persona, ejemplo, los docentes, ¿no? Bueno, ahí tendríamos que platicar qué pasa con esos docentes, la simetría de poder, ¿no? El estupro, esta pretensión que se tiene de autorización de una jovencita. Yo les digo, hoy tengo 13 secundarias alrededor de su casa de ustedes, y cuando me toca estar ahí cerca, veo a los sujetos que están afuera, ¿no? Aquí es donde está, ¿no? Y una de las preguntas que no tengo, bueno, que quiero comentarles, pero que está dentro del código, que no puse la diapositiva, porque quiero hacerla en pregunta, es esto, ¿no? ¿Qué pasa con esas autoridades de la secundaria que saben que la jovencita de 14 años viene a recogerla el chavito de 25, ¿no? Ah, porque es chavito, 25 años, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, violación, abuso sexual, acoso sexual cometido está en el artículo 181, en su capítulo 4, para las que están interesadas en los artículos, pero esto habla ya de los niños, niñas, ¿no? De nuestros hijos pequeños, que también me gustaría que abordemos ese tema, menores de 12 años, pues se agrava el delito, ¿no? Hay un aumento de penalidad también. Estamos viviendo ahorita un acontecimiento que para muchos es deslumbrante, ¿no? Y digo deslumbrante porque puede pensarse que van a haber muchas ganancias para muchos abogados, pero para nosotras las mujeres estamos en un momento, y lo voy a decir yo, porque sé que ellas no están autorizadas para decirlo, pero yo sí, es devastador. Y yo así lo digo. Espérense para abril 2024 estas medidas cautelares. ¿Qué va a pasar con el violador? ¿Qué va a pasar con el feminicida, con los secuestradores? Estos jueces que se sienten adolidos a veces por no querer dejar, o no sé qué pretensión. Entiendo la pretensión, más no la voy a decir, pero es muy preocupante este momento. Tenemos que hacer algo, se tiene que hacer algo legalmente, legislativamente, sobre esas medidas cautelares, pero empezar a dejar a violadores en la calle con este tema sí me preocupa. A mí sí me preocupa. Sé que ellas no lo van a decir porque no, y tampoco las voy a obligar, pero yo sí lo digo. A mí sí me preocupa que los violadores estén en la calle. Es cuando. Ahí están. Ya lo dije. Bueno, ahí están mis diapositivas, que no las quise hacer bonitas porque no era bonito esto. Y pues bueno, estos hablan de los delitos de los niños, niñas, ¿no? El culpable, cuando se reconozca la violación o algún delito sexual,
y que tenga algún parentesco o consanguíneo, como si fuera el progenitor o la madre, se perderá la patria potestad. El mes pasado teníamos este tema de la pérdida de patria potestad. Uno de ellos es estos acontecimientos, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente a veces se viven tantas cosas en casa, pero tienes algunas protecciones o prevenciones para que la no repetición. Y pues este habla de las autoridades, qué pasa con las autoridades que puedan realizar alguna conducta sexual, también tienen su sanción y una de ellas es pues el cese laboral en su trabajo, que eso también es importante. Y este es para las personas que están en el vínculo, pero que no tienen alguna relación familiar o consanguínea. También se puede permitir, y ahí pongo, el juez acordará las medidas pertinentes, no así las agencias del Ministerio Público. Ahorita vamos a hablar de las medidas cautelares, perdón, las medidas de protección que tenemos, pero el juez dentro de audiencia va a tener que obligar a tener unas medidas para que no exista la repetición en caso de que las primeras sean bajas, como las que vimos ahorita, ¿no? Y esas son las 3 primeras preguntas que les voy a hacer a las... Ustedes digan lo que quieran, ¿no? Ahorita viene la parte de las estadísticas y hago otras 3 preguntas, pero ustedes a partir de ahorita, coméntenme lo que quieran, ¿sí? ¿Ok? La primera pregunta es, ¿qué pruebas necesitamos para demostrar estos delitos? Tararararararara. ¿Sí? ¿Sí? Adelante, por favor, fiscal. Bueno, buenos días nuevamente, ya son tardes. Sí. Pues muchas gracias por la oportunidad, es un honor y un placer, les agradezco mucho y compartir con todas nosotras y con todos también que están viendo. Bueno, para el delito cada una, dependiendo del delito, son diferentes datos de prueba. Entonces, en un momento dado, por ejemplo, la violación también depende si son hechos recientes o hechos que no son recientes, el tipo de la comisión del hecho, en una generalidad, digamos, como que la parte básica, pues una vez que se recaba la entrevista, que es sumamente importante para poder establecer la circunstancialidad del tiempo, modo, la ocasión, la forma, porque tenemos que preguntar. Si no preguntamos, somos omisas. Uh-huh. Y al ser omisas, nos perdemos de muchos indicios que nos van a servir en la investigación. Entonces, a veces entendemos claramente que hay preguntas que son un poco incómodas y hay que saber cómo preguntarlas también, ¿no? Sí, claro. Entonces, dependiendo de esto, vamos a hacer un examen ginecológico, proctológico si es necesario, para que podamos recabar las muestras o ver lesiones que haya. Tenemos que hacer una revisión de integridad física por aquello de golpe, lesiones. Luego nos decían, no, es que no me golpeó, pero cuando la tiró al piso, cuando la sometió, cuando la sujetó, y nos ha pasado que, mira, traigo un moretón, ¿no? O sea, no se ve. Entonces, por eso es que necesitamos la integridad física, porque todo emana de la víctima, toda la información emana de ella. Entonces, entre más nos permita, más tengamos información, pues nos va a ayudar para poder tener esos datos y después acudir para una formulación de imputación sostenida y lograr una vinculación y posteriormente una sentencia. También pasan al área de psicología, para que en psicología, en un momento dado, establezca la psicóloga que precisamente si presenta sintomatología como víctima de agresión sexual. Luego hay mucho choque porque dice, no, es que no presenta la sintomatología, no, entonces no es víctima. No, claro que no. El que yo en este momento no presente esa sintomatología no significa que el evento no haya sucedido. Significa que o no lo he asimilado todavía como tal, todavía estoy en shock, todavía hay una circunstancialidad psicológica que no me permite decirlo, vertirlo, manejarlo, o en contrario, que tengo esta resiliencia para poder afrontar de manera debida y adecuada esa agresión, porque cada una de nosotras tenemos una historia de vida que nos ha permitido, y entonces hay mujeres, o habemos mujeres que posiblemente son más resilientes unas que otras, ¿no? Y obviamente hay otros que sí tenemos lo que es la sintomatología. Dependiendo de ello, pues tenemos también, por ejemplo, que si recaba dictámenes químicos, ¿no? Para ver en un momento dado grados de alcohol, drogas, solventes, barbitúricos y benzodiazepinas, toda una serie de sustancias que impidieron que ella pudiera repeler la agresión en el momento en que estaba haciendo.
genética para que intervengamos. A veces tenemos incluso patología también para raspado de uñas, ver células epiteliales, células vaginales en los dedos de ellos o en la misma pene, si en un momento dado se realiza y él lo permite también ya con su defensor público o defensor privado. Entonces, tenemos otros dictámenes como criminalística de campo para establecer mecánica de hechos. El de medicina nos puede establecer la mecánica de lesiones. Tenemos también fotografía para el lugar de los hechos, para ubicar la circunstancialidad, para ver los daños. Incluso metemos peritos como por ejemplo de evaluación para poder establecer también los daños que se ocasionaron. Entonces, toda esa intervención es sumamente importante, ¿no? Y entendemos cuando también, pues, es el tiempo, el cansancio, eh, obviamente ha tenido la agresión, ¿no? Este proceso psicológico de empoderamiento también de llegar y decir, necesito ayuda y necesito denunciar, ¿no? O tengo que denunciar. Entonces, sabemos que es pesado, pero aún así son diligencias que tenemos que hacer y son como de manera inmediata, porque también la atención psicológica es muy importante, porque al final de la evaluación, la psicóloga tiene la labor, el trabajo también de mandar el mensaje debido y adecuado para que ella se haga fortalecida, ¿no? Ok. Y entonces, continuando con el proceso en general, te lo pasamos al área de policía de investigación. Policía de investigación parte de la investigación del hecho, cómo sucedió también, pero con otra perspectiva diferente. ¿Qué otras circunstancias hubo? En un momento dado, para dónde corrió el imputado, qué acciones, palabras, una serie de investigaciones que también se hace, si hay cámaras públicas o privadas, si se cuentan con testigos o no, van y acuden al lugar. A veces la víctima no recuerda dónde fue y hacemos recorridos para la ubicación exacta del lugar de los hechos. Nos ha tocado otras en donde se hace este recorrido, pero pues ella, por ejemplo, la va acostada sometida en el vehículo y pues no puede ver, pero lo último que vio dónde abordó y dónde la dejó y más o menos ubicar esta parte, porque es importante cuando vamos ante el juez vertirle esa información, ¿no? Ok. Entonces, en términos generales, todas esas dictaminaciones y todas esas intervenciones, también yo entiendo y no lo han dicho, ¿no? Es que es revictimizante que nos estén preguntando exactamente lo mismo. No preguntamos lo mismo, son con enfoques diferentes. Cada quien Ok. busca cosas diferentes, pero obviamente parte del hecho. Entonces no puedo preguntar otras cosas, ¿no? Ujú. Y por ejemplo, en la psicología dicen, es que ¿qué importa? O sea, mi vida sexual o qué importa mi educación. Nos importa porque hablamos de vulnerabilidades. Ok. Hablamos de circunstancialidad que a mí como judicializador el día de mañana me va a permitir establecer que posiblemente la familia que es de un patriarcado que está sometido, ¿no? O sea, Ujú. toda esta parte que en un momento dado ella misma ya está acostumbrado o se acostumbró, ¿no? Y no ha Exacto. visibilizado la violencia, porque también hay violencias muy delgadas, las Ujú. psicológicas, ¿no? Y violencias morales muy delgadas, en que si no lo sabemos distinguir, no nos damos cuenta que es una violencia, Exactamente. ¿no? Ajá. Entonces, toda esta parte del porqué del dictamen de psicología va con todo este argumento, ¿no? También en un momento dado, esto es, por ejemplo, sobre todo cuando se inicia la carpeta y con detenido, que bueno, vamos con el término constitucional, pero tenemos, por ejemplo, dictaminaciones en antropología social, que nos va a fortalecer esta jerarquía, ¿no? De poderes, el ejercicio indebido de ellos. También tenemos para trabajo social, para la cuantificación en cuanto a las reparaciones de daño, contexto socioeconómico, de todo lo que ella va a estar gastando también. Y pues la maestra Sayuri tuvo muy a bien, ¿no? Análisis de contexto, crearlo, no lo teníamos en la fiscalía. Nosotros, pues ya con los años trabajamos de cierta manera Ujú. y la maestra Sayuri retoma y va y amplía, fortalece toda esta perspectiva que no solamente se basa únicamente en el hecho fáctico, se Ujú. basa en toda esta generalidad, ¿no? Y este análisis de contexto nos ha permitido tener el conocimiento, comprender, Ujú. argumentar de una manera sustentada para poder efectivamente dar y demostrar y darnos a entender para el juez y para los jueces y para todos los que escuchan, pues que efectivamente ya hay todo un contexto que llevó a que ella fuera víctima y cuáles son las Ok. acciones que ellos han ejecutado para poder someterla.
Okay. Entonces, son dictaminaciones sumamente valiosas, ¿no? Entonces, estos, digamos, dentro de una generalidad, en la violación principalmente, pues el ginecológico, proctológico, la toma de muestra bucal, anal o vaginal, en su caso, incluso también hisopos, porque luego para salivales, muestras salivales, porque pues chupetean, besan, ¿no? Entonces también lo tenemos, puede ser desde la punta del pie, porque los hemos tenido, y toda la parte, ¿no? Y la mecánica de lesiones que nos dice cómo se produjo esa lesión, con qué objeto o con qué objetos, ¿no? Exacto. Y la temporalidad de la misma. Entonces, en violación, en abuso sexual, que se refiere más a tocamientos, de todos modos, por protocolo lo hacemos. Por esa parte de que comentaba yo que a veces no nos damos cuenta que tenemos la lesión, ¿no? Es que me sujetó y me apretó, pero ese apretón me pudo haber dejado un moretón. Entonces, por eso es que pasamos para el área médica, ¿no? También psicología, también policía de investigación, con todo el contexto. En el caso del acoso sexual, el tema muy delicado es la dignidad, lo que tú decías y comentabas, ¿no? Y que no hay como este parámetro sustentado, nos dicen los psicólogos, para poder establecerle eh, de manera ¿cómo lo diríamos? Real, en un documento, ¿no? Que sustente toda esa parte. Entonces nosotros establecemos si presenta afectación como víctima de agresión sexual, porque también varía con cada una de las personas en cuanto a educación, principios, valores, todo lo que es referente a la palabra dignidad, ¿no? Entonces, ahí ha sido un tema que sería muy importante, pues, y toda una discusión y charla, la verdad, que yo creo que nos llevaría a lo mejor a una reforma. Hay que armar un análisis aquí. ¿No? Efectivamente, el delito de estupro, pues prácticamente igual que violación, pero nosotros vamos más allá del estupro, que es una penalidad, pues más de 6 meses a 4 años, mejor vamos a la corrupción, porque lo que realmente hizo fue una corrupción, y Brujo facilitó, procuró a realizar el delito, ¿no? Sí. Y debemos y deben de entender que los menores no se tocan. Exacto. Niñas, niños y adolescentes no se tocan. Debe de ser muy claros, y el hecho, como lo ha dicho la fiscal general Ernestina, el mensaje directo es cero impunidad para agresores de mujeres, para que entendamos que no se debe tocar, y que ese joven de 25 años que está afuera esperando a la niña, al adolescente de 14 años, está cometiendo un delito, y que nosotros como papás también lo sepamos, que no es el desarrollo psicológico, social adecuado para que la menor, para que el adolescente, perdón, tenga ese contacto inadecuado con esa persona que es más grande, ¿no? Y entonces tenga un desarrollo psicológico adecuado acorde a su edad, que es un derecho humano que todos tenemos, ¿no? Entonces, bueno, vamos más sobre la corrupción, ¿no? Y pues prácticamente lo mismo es para los delitos cometidos contra menores de 12 años, que aunque el título lo dejaron menores de 12 años, el texto dice de menos de 18 años, ¿no? Entonces, niñas, niños y adolescentes, ¿no? Las mismas pruebas que se hacen, obviamente el abordaje es diferente. En el caso de los menores, en el caso de los niñas, niños y adolescentes, nosotros tenemos por protocolo establecidos ciertos horarios, ¿no? Los psicólogos tienen en su manual que después de las 8 de la noche ya no pueden ser valorados. Entonces, en un símil, el área ministerial también procura dentro de ese horario. Obviamente el adolescente pues tiene un parámetro un poco más amplio para poder, ¿no? A lo mejor a las 9 todavía se puede entrevistar, sobre todo en aquellas que luego tenemos con detenido que los tiempos se acortan, pero siempre procuramos mucho esta parte de respetar los tiempos, porque tienen que dormir, tienen que estar bien, desayunar, todo esto que también lo necesita una víctima, pero a veces las cargas de trabajo también pues no permiten estar con toda esta parte. Y los tiempos nos comen. Con detenido, los tiempos nos tenemos que avanzar con mucha información. Entonces, pues en general, de cada uno de los delitos, eso serían los datos de prueba que Cuando hablamos de la ley Olimpia, ¿cuál sería la prueba o cómo sería el proceso de la ley Olimpia en cuestiones de pruebas? Pues todo emana de cómo es el hecho. Entonces, en general, porque realmente así como cada carpeta es una persona, cada carpeta es un caso, ¿no? Entonces, tenemos que establecer desde un momento dado, por ejemplo, si la URL,
¿no? Hay diferentes plataformas, Ujú. diferentes lugares, tenemos que saber las claves, y luego se tienen, hay aplicaciones, otros son programas, la fotografía, si en un momento dado que normalmente y el contexto en sí es que se tuvo esta relación sexual, ¿no? O un contenido íntimo, ¿no? Que no sea forzosamente la relación sexual, y yo te la comparto, nos tomamos un video, te la mando y alguien lo comparte, se comparte, ese es el delito. Entonces tenemos que ver la aplicación de WhatsApp, tenemos que ver si en un momento dado esa imagen se tiene y podemos obtener de dónde emana y a quién se mandó, porque hay diferentes hipótesis, verbos rectores del tipo penal, ¿no? Ok. Distribuya, exponga, Ujú. publique, o todo eso, simulados, reales o no. Entonces hay que establecer si es real, si es simulado, ¿no? Con la inteligencia artificial que decíamos, Ajá. de dónde viene. Hay plataformas que se suben como YouTube, Telegram, Google, eh, Tinder, Grindr, Ok. muchísimas, ¿no? Ajá. Entonces, nos dificulta mucho porque son de otros países y luego Claro. ni en esos países tampoco tienen oficinas centrales. Ok. Entonces, pues la policía cibernética, nuestra policía de investigación, nosotros pues rompemos la cabeza y buscamos la manera de tratar de establecer la identidad del agresor. A Exacto. veces la víctima sí sabe con quién Exacto. fue compartido ese video, Ujú. quién fue la persona, No sé. pero luego dice, no, es que yo sí lo tuve, por ejemplo, con mi pareja, ¿no? Ajá. Pero él dice que nunca se lo envió. Y Exacto. nosotros, sí, de Ujú. algún lado sale. Y empezamos, ¿no? Ya lo tenemos, ¿no? Sí, Sí, cierto, cierto. no. Entonces, tenemos que irlo viendo toda Ah, esa parte para poder establecerlo. Es un delito muy complejo. sí, sí. Es un delito con mucha temática arista, aparte de que la evolución y revolución digital, la verdad, ya nos alcanzó a los más Sí, grandes y a los más chicos y está evolucionando muy rápido, ¿no? cierto. Entonces, sí somos en esa parte de ¿y cómo se obtuvo y de dónde se obtuvo? Ahora, yo creo que es muy importante que sí sepamos que son imágenes de contenido íntimo sexual. Ok. ¿Por qué? Porque a veces también en esta parte, cuando nosotras decidimos publicar o ponerlo en alguna red social, ¿no? Se toma y hay gente que pone, desafortunadamente, y pone la imagen y Ajá. pone, me dedico a dar sexo servicio. Y Ujú. ese no es el delito de contra la intimidad. Ok. Hay otro delito, pero no Ok. contra la intimidad, porque son imágenes de contenido íntimo sexual. Tan así que debe haber un peritaje, por ejemplo, cuando ya lo tengo, Bien. que un perito en psicología me determine que efectivamente es de contenido íntimo sexual. Ok. Hay unas donde sí se observa, por ejemplo, pues la penetración, la relación sexual, las Exacto. posiciones sexuales, prácticamente el cuerpo desnudo, senos, vagina, toda esta parte se observa, ¿no? Ajá. En el caso incluso de los chicos que mandan su pack, ¿no? Y que ya Exacto. después anda por Ajá. todos lados. Entonces, toda esa parte, bueno, yo autoricé que tú lo vieras, pero no que lo distribuyeras. Tuvieras, Ahora que claro. ya terminamos nuestra relación, Exacto. se lo mandas a mi nueva pareja para decirle, ¿no? Exacto. Que todavía tenemos el tabú de que a fuerzas queremos, ¿no? No, Sí. seguimos amarradas a esa parte, pero es bien importante que sepamos todas que tiene que ser de contenido íntimo sexual, Bien. porque incluso me tomo una foto en un parque, pero no es un delito No, tomar una exacto. foto, ¿no? Ajá. Entonces, analizamos y vemos y ya sí es muy diferente que sea de contenido. Entonces, Ok. luego eso también nos conlleva más bien acudir a las autoridades de carácter administrativo, como sería un juez cívico, Ok. que efectivamente también impone una multa, también impone horas Ujú. de arresto y que también se sanciona a la persona, no Ujú. con cárcel, ¿no? Pero sí, bueno, hay una privación de su libertad en lo que está En el precisamente, arresto. ¿no? En el Ajá. arresto. Entonces, saber que tenemos también otras opciones legales donde Bien. podemos, y no todo también es el derecho penal, ¿no? Y qué Exacto. conducta sí realmente puede ser. Y eso es bien importante porque a veces nos quedamos con eso. Es que ahorita están saliendo algunas imágenes que no es, no es tan preciso el acto sexual. Bueno, sí hay un acto sexual, pero no sabemos si es esta persona o le están poniendo algo que ni es de ellas, ¿no? O sea, yo nunca me tomo una foto y ya lo están poniendo, ¿no? Cosas así, pero entiendo que este delito tiene que ir creciendo también la prueba, ¿no? O sea, tenemos que ir perfeccionándola. eh,
vamos así contra la marea, ¿no? Sí, yo recuerdo que fui a los Rápidos de Veracruz, así a veces es el delito cibernético. En serio, o sea, es todo rápido, ¿no? O sea, y pues a veces no lo hay, pero me voy a adelantar tantito a esta pregunta. Bueno, primero quisiera que me ayudara usted, coordinadora, a que me especifique un poco más qué es el análisis del contexto. ¿Quién lo hace? ¿Qué especialidad o qué perito lo realiza? Claro, pues buenas tardes a todas y todos. Es un Bienvenida. gusto compartir contigo, Gaby, con nuestra fiscal también de delitos sexuales, mujeres defensoras de los derechos de las mujeres y las niñas, las adolescentes, en la casa, en esta nuestra casa que es el Museo de la Mujer. ¿No? Es un refugio, de alguna manera. Para pensarnos, para denunciar, para aprender y creo que es muy importante tener un ejercicio como el de ahora, ¿no? De poder compartir públicamente cómo se investiga un delito sexual, ¿no? Porque pues ha estado siempre, es un tabú, incluso el propio delito, ¿no? Que nos obliga de alguna manera es el estereotipo, el prejuicio, la discriminación social, incluso a guardar silencio a las mujeres, porque la vergüenza recaía sobre nosotras, porque provocamos o porque se nos acusa por provocar, o porque se considera que perdimos valor o dignidad como personas o valía si ya fuimos víctimas de un delito sexual. Y eso también ha sido un obstáculo para tener educación sexual en las escuelas, en la primaria, en la secundaria, que puedan prevenir que seamos víctimas de estos delitos o que identifiquemos, como ya decía nuestra fiscal, si lo estamos padeciendo en casa. Y si esa conducta no es correcta por parte de nuestros progenitores, de nuestros familiares, primos, un alto porcentaje de la violencia sexual se vive en el hogar. Más del 60% de los delitos sexuales pues son cometidos por familiares, por personas en nuestro sitio seguro que debería ser nuestra casa. Y no solamente esos delitos, sino también el feminicidio igual. La trata de personas en muchas ocasiones es perpetrada, también la explotación sexual por nuestros familiares. Y pues todo eso es importante de visibilizar en un análisis de contexto. Ya también lo decía la fiscal, si nosotras no somos muchas veces consistentes en nuestro dicho, en una entrevista, si hay contradicciones en nuestra entrevista, el criterio de la Corte es toma en cuenta no las contradicciones, sino las consistencias. ¿Qué es lo que persiste en una y otra entrevista en nuestras ampliaciones? ¿Qué es lo que sí está presente una y otra vez? Y también que en el análisis de contexto podamos visibilizar pues esas situaciones que se dan en el hogar, incluso nuestras respuestas frente al abuso y al acoso sexual, en el que siempre el agresor tiene ventaja y nos vemos sorprendidas y en esa sorpresa podemos nosotras reaccionar de muchas formas, a veces sí defendiéndonos, en todo el tiempo es defendernos, pero a veces esa defensa consiste en la parálisis, por ejemplo, ¿no? No hago nada, espero a que el agresor termine porque no quiero salir más lastimada o porque quiero salvaguardar mi vida. Y eso es valorado frente a un juez o por un juez que siempre espera ver resistencia por parte de las mujeres. La resistencia está presente incluso en el tipo penal, considerar que pudimos o no pudimos resistir la conducta y cómo probamos que no queríamos que esa situación ocurriera. Entonces, hay otros tipos penales en España donde ya se ha puesto mayor acento en el consentimiento. Em, Queremos retomar también aquí en Ciudad de México y esperemos que en el Estado mexicano para poner el consentimiento al centro. Si yo no dije que sí y si tampoco dije que no, eso no podemos eh, asumir tácitamente que hemos consentido en una conducta o en un acto sexual. Y en muchas ocasiones, bueno, además ese consentimiento es transitorio
no significa que voy a aceptar siempre, sino estoy aceptando en ese momento y estoy aceptando una conducta muy concreta, que quizá puede consistir en un beso o en una caricia, pero no una penetración. Entonces, allí también hemos tenido casos de violación porque asumen los agresores o los generadores que el consentimiento es perenne y que es para todo, ¿sí? Lo que va a ocurrir allí, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, cuando son mujeres que están también pues ejerciendo el trabajo sexual. Yo sé que hay debates también dentro del feminismo sobre eso, pero también tenemos casos de violación de mujeres que se dedican al trabajo sexual porque el consentimiento y el trato fue sobre una actividad concreta, ¿no? Que después ya en la situación, en el hotel, el cliente rebasa. Y allí también los prejuicios y los estereotipos de género pues son un obstáculo importante para acceder a la justicia. Ha sido igualmente trascendente que ocupemos cada vez más las mujeres los espacios, no solamente permanezcamos en las escuelas, seamos abogadas, transitemos en escuelas en donde a veces también el acoso es muy regular, y poder también acceder a estos lugares donde ya tenemos una fiscal que es mujer, que está investigando delitos sexuales, que en la propia Fiscalía de Delitos Sexuales tenemos una comandanta que dirige 90 policías de investigación y que se ocupa de cumplimiento de órdenes de aprehensión y que son mujeres, y que en el Poder Judicial también haya mujeres que puedan conocer de estos delitos, porque de pronto nos pasa que llegamos a la Fiscalía y es un varón el que nos escucha, es un varón el que valora como psicólogo, por ejemplo, o puede ser un varón el que resuelva como juez y que no logran entender, porque no se viven también como mujeres en un sistema patriarcal lo que nos está pasando. Y tampoco es que siendo mujeres pues haya una perspectiva de género, no lo garantiza, porque el sistema patriarcal y cultural pues también nos ha imbuido a nosotras, aún siendo mujeres, para que normalicemos las violencias y para que culpabilicemos a las niñas y a quienes se presentan como víctimas de lo que les ocurrió. Y pues igualmente en los delitos contra la intimidad, el centro es el consentimiento. Yo puedo consentir o no. Si no consentí que me grabaras, audio, video o foto, porque también hemos tenido casos donde son grabaciones de nuestra voz durante un acto sexual que no fue consentido, ¿no? Y también es delito. Si es audio, es delito. Si es video, es delito. Si es una imagen, es una foto, es delito, siempre que sea sin nuestro consentimiento. Ahora, yo puedo consentir a que grabemos un video, un audio o una foto, pero por eso hay una fracción 2 en el tipo penal donde dice, si yo consentí que fuera grabado, ahora lo que no consentí es que lo distribuyeras, ¿no? Y todos los retos que eso nos ofrece en la investigación, que ya muy bien señaló la fiscal Ana, y que nos ha llevado a la Fiscalía General de Justicia a crear una agencia de delitos contra la intimidad, que en todo el país, sí, ¿no? Y quiero decirles que en todo el país, bueno, este delito contra la intimidad se reguló en enero de 2020. ¿No? Estamos hablando casi 4 años ya, ¿no? Eh, y en todo el país se ha ido regulando también estos delitos contra la intimidad, pero todavía no hay una agencia especializada en las distintas unidades de investigación de delitos de género en los distintos estados, ¿no? Aquí en México, aquí en la Ciudad de México sí se tiene esa agencia de delitos contra la intimidad y estamos trabajando para crear un protocolo para la investigación, para poder esclarecer con qué estándar hay que investigar, capacitar a nuestra policía de investigación, pero sobre todo, policía de investigación ya está preparada para extraer los audios, extraer los videos, encontrar las páginas de internet donde se pueden modificar, que ahora tuvimos un caso con el Instituto Politécnico Nacional, este estudiante que recaba 160,000 fotografías, utiliza aplicaciones y programas en plataformas, en internet, también directamente para modificar estas imágenes y que de pronto un juez puede decir, ¿y dónde está el delito? Si no es, si es inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Y Policía de Investigación ha estado trabajando también para perfeccionar estos elementos, estos informes que se deben dar al juez para probar estas conductas ilícitas.
Y también requiere la adquisición por parte de la Fiscalía General de Justicia de nuevas tecnologías, de programas, de softwares que nos impliquen poder esclarecer estos delitos. En- y todo como parte pues también de una obligación que ya decías tú al inicio de la charla, de garantizar el derecho a la igualdad entre las personas, lo que siempre nosotros hemos repetido como mujeres, la idea radical de que somos personas, de que somos seres humanos y que un ser humano tiene derecho en libertad, ¿no?, de decidir qué sí y qué no quiere hacer. Es una defensa de nuestra libertad. ¿En qué ámbito? En el ámbito sexual, por ejemplo, aquí, con los delitos sexuales, ¿no? Pero en general, en los delitos de género es eso, se trata de la defensa de nuestra libertad, de decir, soy persona, tengo voluntad, no soy cosa, entonces no me puedes celar porque yo decido con quién relacionarme, a quién hablar, a quién no hablar, en qué lugar vivir, quiénes quiero que sean mis amigas o mis amigos, ¿no? Que es lo que empiezan también desde distintos ámbitos los agresores o los varones a controlar, a aislarnos, ¿no? Esta parte de la pregunta que colocabas, Gaby, sobre la prescripción, a mí me gustaría también mucho que lo compartiera en nuestro fiscal, Sí. porque es bien importante aprovechar este tiempo para también decirles a quienes nos escuchan en qué momento denuncio, ¿no? Porque si bien es cierto que no siempre estoy lista para denunciar a la hora siguiente o al día siguiente, a veces me tarda 1 año o 2 o 3 o 4 años, cuántos años en sentirme segura para presentarme ante una autoridad ministerial, porque además se ha dicho mucho que en el Ministerio Público te tratan mal, no te van a creer, te van a revictimizar, no va a haber justicia, ¿para qué le mueves, no? Que es parte de normalizar eh, estas violencias y de una apuesta por la impunidad. Entonces, desde Fiscalía invitarles, denuncien, acérquense. Si el Ministerio Público no actúa con debida diligencia, si les revictimiza, si les trata mal, denuncien al Ministerio Público, ¿no? Pero no dejen de denunciar, ¿no? Entonces, hemos tenido casos donde se ha puesto la fiscal y su equipo a hacer cuentas, ¿no? De si ya prescribió o no prescribió el delito, cuándo, los días, qué conducta es y cuántos años hay que tomar en cuenta para denunciar, y si tiene agravantes, pues entonces todavía podemos estirar las cuentas para poder, el piquito, ¿no? Para poder denunciar y que no estén prescritos. Nos parece muy importante. Y cierro con eso antes de también pues ceder la palabra para que nos compartan, fiscal Ana, también sobre esto, sobre la prescripción, en decirles que el enfoque diferencial es importante para la investigación de delitos cometidos en agravio de niñas y niños. Hemos hecho una estratificación, una clasificación de las carpetas de investigación para que haya ministerios públicos que se vayan también especializando en la investigación de delitos cometidos en agravio de niñas y niños. Lo mismo hemos estado impulsando para que ocurra con las psicólogas. Niñas y niños pues también tienen una manera particular de comunicarse. Eh, no siempre nos van a decir exactamente qué ocurrió, a qué hora, ¿no? Y allí también es importante que podamos ir especializando a nuestro personal para poder proteger a las niñas y a los niños. Y en Fiscalía no solamente hemos creado pues esta área específica para investigación de delitos sexuales en agravio de niñas y niñas, sino también la Agencia para la Investigación de Violación, que es el delito de más alto impacto. De todos los delitos sexuales que hemos mencionado, es de más alto impacto, incluso de todos los delitos de género, pues también de los más gravosos. Y bueno, a veces uno pensaría, porque ahorita estaba diciendo yo más alto impacto, que la violación es el más gravoso, pero también hemos visto en delitos contra la intimidad cómo afectan profundamente a las personas, porque cuando nosotros sabemos lo que es nuestra dignidad, podemos establecer límites, porque es nuestro autorrespeto, qué es lo que nos lastima. Ahí está nuestra dignidad. Cuando yo ya siento que algo me está lastimando, ya puedo poner un límite porque sé hasta dónde yo me siento bien. Entonces, pues eso, Gaby, muchas gracias. No, es buenísimo. Yo por eso les dije, hoy era un momento especial y gracias por esto, porque a veces esto que estamos haciendo, esta práctica, la hacemos en la fiscalía y dije, ¿por qué no traerla aquí?
tan importante es escucharlas. Digo, yo sé que, y gracias por seguirme escuchando, porque al que me escuchen me siguen permitiendo estar aquí 7 años y que ellas, que son las que están viviendo también esto, ¿no? O sea, pensar que hay carpetas de investigación, bueno, ahorita hice ahí un análisis, es un impacto, ¿no? Insisto, y yo se los comento y lo he dicho, eh, lo inhumano que puede pensarse eh, en la vida de un agente del Ministerio Público, ¿no? 4,000 carpetas de investigación, dices, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? Y cómo sostenerlos también. Háblanos de la prescripción. Creo que es más importante lo que tú vas a decir que mi comentario. Adelante. No, todos son valiosos y abonan y todos son muy importantes que tengamos el conocimiento, ¿no? Porque es el despertar de muchas cosas. Y eso nos permite crecer, nos permite exigir también. Entonces, no, todos son muy importantes. Pues la prescripción es el tiempo que en un momento dado tenemos para poder denunciar no para poder denunciar, sino para que la persona se sea impuesta una sanción. Okay. Ujú. Denunciar yo puedo denunciar en cualquier momento, ¿no? En cualquier día, pero de eso a que yo tenga la posibilidad de imputar y de buscar que sea sancionada y castigada esa persona es la prescripción. Okay. Ujú. Es muy importante porque al final de cuentas, pues se puede decir esta parte de, bueno, ¿para qué denuncio si no va a pasar nada, ¿no? Pero también hay quien quiere ser escuchado. Entonces, siempre deben estar las posibilidades y saber que existen las posibilidades. También saber que a lo mejor lo que yo estoy denunciando no va a llegar a un juez. Y el Ministerio Público está obligado por ley a dar un no ejercicio de la acción penal, no es potestativo, es obligatorio, porque también están toda una serie de derechos, ¿no? Entonces, saber que, pues, ya lo dije, ya está, que el delito o que la acción sí pasó, pero que jurídicamente no vamos a poder llegar a formular una imputación que sea encontrado culpable y que sea sancionado, ¿no? Entonces, esa es la parte de la prescripción. Y cada una de las prescripciones, pues obviamente va variando dependiendo del delito, dependiendo de las modalidades o de las agravantes que tengamos. Entonces, para los abogados, ¿no? Hacemos una suma ahí, el código, el tipo penal, ¿no? Para aquellos que a lo mejor, ¿no? Un poquito más claro o coloquial. El tipo, pues establece el tipo de lo que es la conducta, la descripción de la conducta que se considera como delictiva, y al final nos pone, por ejemplo, el delito de violación, ¿no? Una penalidad de 6 a 17 años. Entonces, yo tengo que hacer esa suma de 6 años más 17 años. Ah, perfecto. Sí. Y pues lo sumo, lo divido entre 2 y es el tiempo. Ah, pero tengo un agravante. Y entonces son las 2/3 partes. Entonces vamos a suponer que 6 años, digo, la tercera parte de 6, pues son 2, las 2/3 partes son 4. Entonces de 6 años ya se sumaron otros 4, la mínima son 10, ¿no? Y entonces ahora me voy con la mayor, que es de 17 años, divido 17 entre 3, y entonces ya empezamos con los meses, ¿no? Y del 5 por 3, 15, son 5 años. Me quedan 20 que se convierten en meses, entonces ya son 24, de 12 meses es un año, y un año con 10 meses, más o menos, cálculo, si me equivoco ahí unos meses, entonces ya me aumentó de esa proporción de otros 10 años, ¿no? Y entonces ya sumo estos 10 que tenía, más los otros 10, ya me dieron, más otros 20, ya me dieron 30, dividido entre 2, me dieron 15, 30 y 20, 30 y 10, 40, ¿no? Y entonces dividido entre 2 son 20 años para que yo pueda denunciar. Bien. Digo, Ana, Más o menos, sí, claro, esto es en práctica, pero es bien importante. En abril del 2022, si bien no me equivoco, se Sí. pretendió o sí creció o sí se estableció que se pretendió que los delitos que vivían los niños, niñas, no tuvieran prescripción en la Ciudad de México. ¿Esto sucedió o no sucedió? No pasó. Es que no es retroactivo. sí, no, No. no,
y lo que se logró fue que a partir de que sea mayor de edad, ¿no? Se tomara la Exacto, prescripción, exacto, que también es exacto. muy importante. Es muy Sí, importante, ¿no? un gran avance, porque también en esa parte, perdón, de la ponderación de derechos que tú decías, ¿no? Y entonces, pues nosotros como abogados sabemos que tenemos que tener ambas vertientes, cuidar los derechos humanos, y pues en ese tenor los legisladores consideraron pues dar esa parte de que ya una vez que seas mayor, se tomará la prescripción. Exacto, ajá, sí, se tomar en cuenta ese tiempo, ¿no? Y, ¿qué decirle? Sí, vaya, se había propuesto que fueran imprescriptibles en lo general, pero también se habló de un principio de certeza jurídica, ¿no? En un sistema que a veces resulta ser, pues, garantista frente a los imputados, ¿no? Y entonces sí se matizó justo como con esta limitante de, bueno, no voy a contar los años a partir de que tú eras niño o eras niña, los voy a contar cuando tengas la mayoría de edad, y de ahí todo esto que la fiscal Ana nos ha compartido, que uno de pronto puede decir, bueno, ya me hice bolas con las cuentas, ¿no? O sea, que se tiene que considerar la pena mínima y la pena máxima y de ahí la media, ¿no? Y que hay delitos cuya pena mínima y máxima es muy baja también, ¿no? Entonces, y a partir de ahí la prescripción, ¿no? Nosotras sí, por eso apostamos más a la denuncia, ¿no? A la denuncia y a la no normalización de la violencia para evitar también estas problemáticas respecto de la prescriptibilidad de los delitos. O sea, que en cuanto podemos percibir o percatarnos de que está ocurriendo una denuncia como esta, podamos acudir también a la Fiscalía General de Justicia. Hemos tenido situaciones así. Sobre todo quienes se enfrentan a esta situación pueden ser niños o niñas que vivieron violencia sexual bueno, en su infancia, que ahora acuden a la fiscalía como adultas, como personas adultas, y también en el caso de las mujeres cuando viven una violación en una relación de pareja donde hay un matrimonio, ¿no? Una relación de pareja también, donde también el código prevé un año para poder denunciar esta conducta, porque en esos casos se persigue por querella, que es matizar cuando se trata, cuando de hecho nosotros consideraríamos todavía más gravoso cuando quien comete estas conductas es la persona que es nuestra pareja, y que ahí pues hemos también puesto algunas propuestas con la Comisión de Género en el Congreso para que se considere que igualmente la prescripción corra a partir de que termina la relación de pareja y no durante esa relación, porque ya ocurrió el hecho y empieza a contarnos la prescripción, pero seguimos en una relación, en un ciclo de violencia que también nos impide en ese momento denunciar. Sí, y eso es muy importante también, darle seguimiento ahí a lo del Poder Legislativo, porque cómo se pretende, y creo que eso es como muy maquiavélico, ¿no? O sea, te voy a dar un año, pero ese año haya salido o no haya salido del círculo de violencia. Es muy, ¿no? Como muy encandado, ¿no? Sí, claro, ¿a quién estás cuidando? ¿A la víctima o al agresor? ¿No? Entonces, pues bueno, pero creo que tan importante es, yo iba enlazando esto, eh, yo les invito a todas, ¿no? En este contexto que estamos escuchando, que lo mejor que puede pasar para ustedes como víctimas, para las agencias, eh, es que denuncien de inmediato. Creo que se daría mejor resultado. Me atrevo a decir hasta una mejor penalidad, ¿no? Me atrevo, no sé, no me atrevo. Porque a veces el paso del tiempo podría limitar pruebas. Y nos quedaríamos a lo mejor con una que es la psicológica, ¿no? Cuando ya pasó varios tiempos, aunque haya sido violación, la psicológica es la que nos sostiene la violación, pero ya no la médica. Y creo que la médica tiene mucha, mucha, mucha veracidad para ciertos delitos. Entonces, ajá, la de genética, por eso la apunté aquí, la genética. Entonces, yo les invito, sé que me van a regañar ahorita que vaya, que me dicen, es que tú piensas siempre como abogada, pero las víctimas no están preparadas, ¿cierto?
Sí, sí me regaño, sí, me sigo regañando pero seguiré siendo abogada. Y a veces las víctimas no denuncian porque dicen, pues no les van a dar una buena penalidad, ¿para qué voy a seguir? ¿Para qué me va a hacer daño? Intentémoslo. Los números que voy a poner ahorita, ¿no? Cierren sus ojitos, ahí está. Estos números, estos son del 2017. Yo hablé por primera vez en el Museo de la Mujer de delito sexual en el 2017, fíjense, ¿no? Yo empecé en abril del 2017 y me atreví a hablar de delito sexual. Y esta era la diapositiva del 2017. Cada 52 minutos se abrió una carpeta de investigación. 1816 en 2 meses carpetas de investigación se abrieron, según, ¿no?, los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Yo hice mi análisis de este año, ¿no? Según la misma fuente, pues obviamente sube, ¿no? Es lo doble totalmente. Me dice que cada 2 horas y 30 minutos se está abriendo una carpeta de investigación. Entiendo que es el 2% de lo que se vive en México. Según las estadísticas, el 98% no se denuncia, ¿no? No lo digo yo. Es el 2% denunciable. Pero es muy alarmante, ¿no? Ese es de septiembre a octubre. Septiembre, octubre, y se me olvidó cambiar ahí de noviembre a diciembre, no, es septiembre, octubre, todo es septiembre, octubre, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y nos habla sobre cada 2 horas a nivel nacional. Y es muy preocupante esta estadística, porque y ahí vienen las siguientes preguntas, ¿cómo frenar este delito? Prevenirlo, bueno, es muy difícil, también me queda claro, ¿no? La misma sentencia del campo algodonero nos dio algunos contextos de programas para que el mismo Estado o el mismo México pudiera prevenir ciertas circunstancias y que la mujer viviera en una vida libre sin violencia, ¿no? En calles seguras, todo este contexto que nos dio esta sentencia, esta recomendación. Pero ¿cómo lo vivimos ustedes que están en las autoridades? ¿Qué es lo que más recomiendan? ¿Qué acciones se están formando? Que más o menos nos fuiste adelantando un poco. ¿Qué tiempo existe actualmente para que la carpeta de investigación se judicialice? ¿Y quién más sería responsable de los delitos antes descritos? En esta pregunta es, aparte del agresor, ¿quién sería responsable? Y esto lo marca el artículo, no lo quise poner en el párrafo, pero ¿quién más podría ser? Y voy a decir esta consigna: familia encubridora también es responsable, ¿no? Entonces, ayúdenme con esas 3 preguntas. ¿Quién quiere contestar la pregunta primero? ¿Qué acciones? Voy con la primera. Eso, gracias. Porque tenemos muchas preguntas acá también, en el chat, entonces ahorita ya estas son mis preguntas, ahora van las del chat y las de ustedes, ¿va? Adelante, maestra. Bueno, ¿qué acciones desde Fiscalía? Recordar que en la Ciudad de México tenemos la alerta por violencia de género, está prevista en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que ya mencionaba Gaby, que dijiste, está por encima del Código Penal, está. Sí, yo les decía en la coordinación de género, dije, es nuestra constitución en género, ¿no? Es la ley de la que debemos partir para todos los delitos de género que se investigan. Y tenemos también parte de la ley general, digamos, su versión local, ¿no? Es la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. En ambas leyes se considera la alerta por violencia de género como un mecanismo de emergencia, como apretar tu botón de pánico de, oigan, están ocurriendo esta incidencia de delitos sexuales muy alta o incidencia de feminicidios donde hay impunidad, ¿no? Que se documentó desde las organizaciones de la sociedad civil la falta de debida diligencia en estos delitos, con casuística y con análisis que se hicieron también de los procedimientos que se seguían en Fiscalía, y a partir de eso, en la Ciudad de México, aun cuando se había solicitado la alerta con base en la ley general, que es nacional, se activó por decreto el 25 de noviembre por parte de la doctora Claudia Sheinbaum, el 25 de noviembre de 2019, la alerta, que es un mecanismo de emergencia, o sea, y eso significa que es temporal. No es que siempre tengamos que vivir con una alerta por violencia de género en la Ciudad de México, sino, a ver,
tenemos esta emergencia porque se comete violencia en contra de las mujeres, vamos a dictar 11 medidas en la Ciudad de México para poder reducir la violencia. La ley nos ordena, erradica la violencia, la ley no dice disminuye tu cifra, suaviza, matiza, no, la ley es radical en eso y la ley dice erradica, no es que poquita violencia y que aguántate con eso, no, no, no. Totalmente garantizar nuestro derecho a la justicia, a la igualdad, a la vida libre de violencia. Entonces, estas medidas implicaron una coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y distintas instancias, porque no es solo responsabilidad de la Fiscalía, es responsabilidad de un gobierno central, es responsabilidad del Tribunal Superior de Justicia, es responsabilidad de los organismos autónomos, es responsabilidad de las alcaldías, de la policía, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, obliga a todos, la alerta por violencia de género nos obliga a todos institucionalmente, como gobierno, como autoridades, a actuar. Y a partir de eso, desde la Secretaría de las Mujeres, empezaron a crear los senderos seguros, ¿no? A ver, vamos a poner luminarias, vamos a poner módulos de policía, vamos a pavimentar, para que allí donde tú te bajas, que tomas tu camión todos los días y después tienes que caminar no sé cuántos metros a tu casa, pues haya luz, ¿no? O sea, que haya posibilidades de que te sientas segura, que haya cámaras, videocámaras del sistema C5, también de videograbación, eh, que no vivamos con miedo, ¿no? Para eso es el programa Sendero Seguro y también medir, porque la alerta no es, pues, determina acciones que se te ocurran y después a ver cómo funcionan. No, debe haber indicadores de que eso sí está funcionando, cuál es el impacto, o sea, si realmente ya en esos lugares disminuyó la incidencia delictiva, si efectivamente la percepción de seguridad aumentó porque se redujo también esta incidencia. Entonces, todo eso lo hemos estado midiendo. En Ciudad de México se rinde un informe mensual de la alerta por violencia de género, de qué hacemos y qué resultados hay. Y es un ejercicio obligado de rendición de cuentas. También está el grupo interdisciplinario, el GIM, ¿no? Que da seguimiento desde sociedad civil, porque es importante la auditoría social de la alerta, ¿no? De si está funcionando o no está funcionando, qué se está haciendo. Y lo digo porque hay entidades del Estado mexicano donde el ejercicio de rendición de cuentas es muy menos, ¿no? O muy parcial o no existe, ¿no? Entonces, si tú activas una alerta, estás obligado a informar qué está pasando. Aquí en Ciudad de México se hace por parte también de nuestra fiscal general cada mes. Ella cada semana, la fiscal Ernestina Godoy, sale cada semana, cada lunes a decir cómo vamos en delitos de género. Okay. Y sale también cada mes a decir, como parte de la alerta se creó la Fiscalía de Feminicidio, ¿no? Okay. Porque no existía en la Ciudad de México una Fiscalía de Feminicidio, no existía, se creó esta Fiscalía, se creó también la coordinación de la que actualmente soy titular, la coordinación de delitos de género, para decir, bueno, a ver, no debemos ver las violencias aisladas, tenemos que verlas en un continuum de violencia, en un ciclo de violencia, entonces vamos a agrupar fiscalías de género en una coordinación donde tú puedas ver si una mujer denunció en violencia familiar, pero también en delitos sexuales, pero también en niñas y niños, y actuar de manera integral y coordinada con los centros de justicia para mujeres, que tenemos 4 centros de justicia para mujeres en Iztapalapa, Tlalpan, en Álvaro Obregón, Iztapalapa, Tlalpan, en Magdalena Contreras y en Azcapotzalco. Son los centros de justicia que tenemos, cada uno con casas de emergencia para recibir a las mujeres cuando corre riesgo a su vida por violencia feminicida, medidas de protección, que acabamos de crear la unidad de medidas de protección también, para buscar este giro de 180 grados de decir, es el agresor el que debe salir de casa y no nosotras con nuestros hijos, sin recursos económicos, sin tener a dónde ir, sin redes de apoyo, porque ya fuimos aisladas, porque guardamos silencio por miedo, por protegernos, por lo que sea, y de pronto a nuestra familia hasta le cae de peso, pero ¿qué pasó si siempre vimos que te trataba bien, ¿no? Pues sí, pero frente a ustedes, porque en casa era otra cosa. Entonces, pues es todo esto de crear una coordinación responde a la alerta por violencia de género. Específicamente ahora, en el tema que nos trae hoy, en delitos sexuales, la Fiscalía, recientemente nuestra fiscal general compareció al Congreso para solicitar los recursos para el presupuesto 2024, ¿no?
más de 9,000 millones de pesos se solicitaron, ¿no? Este año que está transcurriendo fueron 8,000 millones y cacho, ¿no? De pesos. Ahora, de eso, ¿cuánto se destina para garantizar? Porque hay que destinar recursos, ¿no? No deben ser, si no, todo se queda en buenas intenciones, buenos propósitos. No, los derechos también se deben garantizar y la justicia es un derecho Exacto. con recursos. Así como cuando yo tengo derecho al agua, a ver, ponme la tubería y facilítame el agua y eso cuesta, pues también la justicia hay que invertir para tener Exacto. justicia, ¿no? Entonces, de ahí, ¿cuánto se destina a género? ¿Cuánto se destina a delitos sexuales para la investigación? Y se decidió construir un nuevo edificio, ¿no? Que está próximo a inaugurarse ya estamos en diciembre, hoy es 2, en este mes de diciembre vamos a estar inaugurando ese nuevo edificio donde de todo lo que podíamos decidir de todas las necesidades que hay en todos los distintos delitos, dijimos, ¿qué ponemos en ese nuevo edificio? ¿No? Y se decidió por parte de nuestra fiscal, eh, beneficiar a la Fiscalía de Delitos Sexuales, que sea la Fiscalía de Delitos Sexuales que tenga una nueva sede, una sede más cálida, para que mejore la atención, para que mejoren las condiciones de trabajo de los MPs. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Eso, estamos segmentando nuestras carpetas de investigación para especializar a nuestros MPs. Necesitamos profundizar para capacitarlos, estamos revisando nuestro protocolo de investigación de delitos sexuales, revisando también los lineamientos para las entrevistas psicológicas, entrevistas investigativas con niñas y niñas, y estamos revisando igualmente el protocolo para delitos contra la intimidad. Eso es lo que queremos también concretar. Son cosas, están en curso algunas de ellas, otras que ya se han ido concretando y persistir en ello, ¿no? Porque los derechos de las mujeres sufren reveses. Lo hemos visto ahora en el estado de Guatemala, perdón, en Nicaragua, que vinieron algunas compañeras que nos dijeron, fíjense que ya estamos para atrás con el derecho a decidir, con una serie de cosas, ¿no? Entonces, debe ser sostenido, ¿no? Estas acciones de la alerta por violencia de género, estas políticas públicas, políticas criminales de fiscalía, es importante que se sostengan desde la fiscalía, desde el gobierno central y desde el movimiento social, desde las mujeres defensoras como tú, Gaby, como otras compañeras en organizaciones de la sociedad civil, necesitamos perseverar, ¿no? en ello. Y bueno, en general son las acciones que hemos seguido. Exacto. Bien, me interesaba mucho este tema porque es importante que también las mismas víctimas conozcan los alcances que está haciendo también la Fiscalía. Yo soy abogada litigante, yo todo el día estoy ahí viendo y veo el contexto, ¿no? De allá y de acá. eh, eh, lo más importante es vernos personas, ¿no? También eso es garantizarle a las personas un lugar sano también para trabajar. Trabajar con un delito sexual, con un feminicidio, híjole, yo les digo, yo que tengo el porcentaje mínimo en mi despacho de carpetas de investigación a comparación de las fiscalías, pues me preguntan, ¿cómo te sostienes? Imagínate a un MP con 4,000 carpetas, ¿no? Y lo he dicho aquí, no porque están ustedes, ¿eh? De verdad se los prometo, véanse todos mis videos y van a ver que siempre lo digo, ¿no? Que siempre lo digo. Entonces, pues qué bueno que se garantice primero eso, porque eso también permite una tranquilidad mental, ¿no? Y esto permite también que se conjuga o se centre más la información y no estemos, váyase de este lado, entra del lado derecho, izquierda, derecha, abajo, y yo, izquierda, derecha, abajo, ¿no? Y si ya se me olvidó que era izquierda, ya me perdí, y otra vez regreso al punto, ¿no? Ajá. Entonces, eso es bien importante, de verdad, aunque lo veamos medio, es bien complicado en la vida diaria del trabajo y de todas las víctimas, imagínense, yo como abogada, imagínense las víctimas. Te dejo la segunda pregunta. ¿Qué tiempo existe actualmente una carpeta? Ah, sí, esa es tu pregunta. Claro. ¿Cuánto tiempo dura una carpeta de investigación dentro de la Fiscalía para poderla judicializar? Y en judicialización, ¿qué pasa? Bueno, primero quiero aprovechar también, ahorita que estaba escuchando y estábamos haciendo la reflexión,
Sí, quedó muy importante nada más hacer la aclaración en cuanto a la prescripción, aunque me tengo un poquito el anterior, nada más, porque a lo mejor con toda esta parte, y sí quiero especificar que en el caso de los delitos que hayan sido cometidos contra menores de edad, en un momento dado, si no me dicen, lo amplío, es a partir de que cumpla la persona 30 años, perdón, de que cumpla la mayoría de edad, tiene 30 años para denunciar, pero de que era menor. Y en el caso de los delitos de menores de edad que están en el 181, en el 181 bis, precisamente ya ahí sí se establece que son imprescriptibles. Ajá. Los que están en esta diapositiva. Sí, efectivamente. Apunten la fecha a partir del 7 de junio. Estos que están en esta diapositiva. Sí. Ajá. Ya son imprescriptibles. Sí, a partir del 7 de junio de 2023 se estableció claramente que en el artículo 108, en su fracción sexta, dice que en los delitos, ¿no? Tipificados, que prácticamente se va, cuando la víctima fuere menor de edad, el plazo de prescripción de la acción penal empezará a correr para el menor de edad que haya sido víctima en el momento que cumpla 30 años, ¿no? Entonces fui víctima a los 12, 10, pero llego a mis 30 y entonces ya. Si ya llego a eso, ya. Ya puedo, ¿no? Empezar a contar. A partir de ahí se empezará a contar. Y precisamente, posteriormente me habla en el artículo, aquí está, porque si mejor por si no soy clara, mejor lo aclaro. En el artículo 111, en la fracción tercera, dice, tratándose de las conductas, precisamente del 181 bis, las penas serán imprescriptibles. Reforma del 7 de junio del 2020. Les digo, por si no fui clara, para ser más preciso, ¿no? Más preciso, a lo mejor no quedé muy clara, me fui con los puros mayores, y no fui, no, sencillo, ¿no? Sí, a veces yo aquí lo hablo muy generalizado, lo hablo muy generalizado, pero el tema de la prescripción sí es un tema de, a ver si luego lo hacemos, pero sí es un tema. No, muchas gracias, de verdad. Sí, no es que me quede pensando, que a lo mejor no fue muy clara y me fui con los adultos, mejor lo aclaro, ¿no? Gracias. Pero la pregunta era el tiempo de la carpeta de investigación. El tiempo de la carpeta, bueno, para el ejercicio de la acción penal, pues partimos de la prescripción precisamente, pero en un promedio general, todo va dependiendo también de las dictaminaciones que tengamos que llegar. Okay. A veces, si en un momento dado, pues se acudió en un momento más reciente de los hechos, tenemos la oportunidad de tener más rápidamente todos esos datos de prueba. Exacto. Ahí, por ahí vamos. Por ejemplo, de genética, pues tardan un poco más porque es todo un proceso que se tiene que llevar en laboratorio y tienen que hacer una serie de análisis, ¿no? Toda esa parte, alcohol y todo. Entonces puedo tener ciertas dictaminaciones que son más de la víctima, pero lo que son otros tipos de dictaminaciones me va a tardar. A lo mejor por ejemplo, el de antropología, para poder fortalecerlo, pues la cantidad de antropólogos, la cantidad de trabajo nos lleva a que sean unos cuantos meses lo que tengamos la emisión de ese dictamen, ¿no? Exacto. Entonces a veces tenemos que ponderar entre irnos lo más inmediato posible o más bien robustecir a la carpeta. Claro. Y también aquellas carpetas que, bueno, por ejemplo, son no ejercicios o que pues los datos de prueba no fueron suficientes. Entonces, pues es todo ese tiempo, ¿no? Una vez que se tiene y se considera que sí está establecida la circunstancialidad dentro de todo lo que más se puede, todas se pueden bajo las mismas requisitos legales, y tengo datos de prueba que van a sustentar mayormente el dicho, ¿no? Y que efectivamente así aconteció, y la probabilidad de participación del imputado, la paso al área de judicialización. El área de judicialización actualmente, trabajando de una manera, pues, ¿no? Con muchas ganas y sí, la verdad, con bastante presión, porque hay que reconocer que las abogadas y los abogados a veces acuden a dos audiencias al mismo tiempo, bueno, al mismo tiempo, el mismo día. Entonces, y hay que regresar para seguir estudiando porque tenemos el compromiso de dar acceso a la justicia mayormente a todas las mujeres que podamos, niñas, niños, que podamos, adolescentes que podamos apoyar, ¿no? Porque sabemos que tener una carpeta ahí es una víctima que está en espera de que se le dé acceso a la justicia. Exacto. Entonces, el compromiso ha crecido,
trato de compartirlo mucho con los compañeros, también los compañeros y compañeras en este ahínco de que entenderlo y estar comprometidos, pues lo vamos trabajando. ¿No? A veces sí las dinámicas nos tardan 3 o 4 semanas para que se dé la audiencia, luego llegamos a Ajá. la audiencia y pues no fue debidamente notificado, se difiere la audiencia o se deja sin materia y hay que irse otras 2 semanas a que Sí, nos dan la fecha de la audiencia, llegamos a la fecha de la audiencia y no, pues ya cambié de defensor y entonces hay que dar otra fecha, ¿no? sí, Entonces vamos a 4 o 5 audiencias para llegar a la formulación o vamos a 4 o 5 audiencias para que nos den una orden de aprehensión, una orden de comparecencia, pero esas 4 o 5 audiencias se transmiten en 2 meses, claro, claro, y es un ¿no? tiempo, ¿no? Y aparte Sí, está la persona físicamente porque se tiene que trasladar del reclusorio a la sala, ajá. de ahí salir por la otra, salir y por los discos, Sí, es que, ajá, regresar, comer y ponerse a trabajar para la siguiente pauta del día de mañana, porque además trabajamos con detenido. ok, Entonces, la dinámica de con detenido, eso son términos que se tienen que estar exacto, cumpliendo. ajá, Entonces, por ejemplo, también mandaba mensaje la licenciada de jurisdicción, necesito apoyo, ya no me alcanzan ok, los judicializadores, puedo pedir sí, adelante, sí, ¿no? claro, Tenemos responsables de agencia que han sido judicializadores y que también de repente apoyanos y vamos a un control de detención, ¿no? exacto. Porque tenemos el compromiso, porque sabemos que tenemos que cumplir esa deuda de dar acceso a la justicia. Ah, qué linda, muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias lo que están haciendo. No, al contrario, Sí, y qué tan importante son esto. De verdad es muy importante. Sé que diciembre aumenta mucho este tipo de delitos, ¿no? Y por eso siempre lo hago en diciembre. Este año no lo iba a hacer. Si no hubiera platicado con ustedes, no hubiera hecho el tema porque dije, híjole, a veces no hay que hablar tantas cosas en diciembre, ¿no? Pero es bien importante. Maestra, le dejo la última pregunta y voy a comentar algo hasta el último y ya. Ahorita, si quieren comentar es, ¿quién es más responsable? O sea, ¿a quién más podemos sumar cuando pasa esto? Sí, pues Ajá. hemos tenido situaciones complejas para poder acreditar los distintos grados de participación, Ujú, ¿no? En los delitos sexuales, ¿no? Las categorías y el grado de participación. Nosotras, en un caso, por ejemplo, nos insistían también las víctimas, había un perpetrador que es el padre de las niñas, en ese caso y en una situación en la que estaban pues ellas conviviendo con su abuela, por ejemplo, ¿no? Y nos comentaban, bueno, pero si ella se pudo dar cuenta o no, si ujú, ella habría sido también o facilitadora de que ocurriera esta conducta y para eso, pues para nosotros es fundamental contar con primeramente en la entrevista ministerial y con datos objetivos que también nos permitan pues imputar una responsabilidad que no es sencillo, ¿no? La participación que tuvieron uno u otro familiar, si fue por omisión, hemos tenido casos donde también a las mujeres que tienen bajo su cuidado a las niñas y los niños, a sus madres, si en ujú, determinado momento ellas se percatan de la conducta que están ejerciendo en su momento sus esposos, su pareja, su novio, ¿no? Porque pues tenemos casos donde son los padrastros, ¿no? Que tienen exacto, una relación con las mujeres y tienen acceso al hogar, entran exacto. a nuestros hogares. A veces en el apoyo que necesitamos se quedan cuidando a nuestros hijos, ¿no? Les Ujú, pedimos apoyo para los cuidados de nuestros hijos y nuestras hijas y luego resulta, ¿no? También que hubo una participación en delitos sexuales. Y cuando hay conocimiento de nosotras como mamás, como cuidadoras de eso, pues acudimos a la fiscalía a denunciarlos. Y a veces no, exacto, a veces no lo hacemos de manera inmediata y es un tema tan difícil y tan doloroso, sí, pero es cierto que no siempre acudimos de manera inmediata a denunciar al agresor sexual de nuestras hijas o nuestros hijos. Y tiene que ver también que estamos nosotras mismas inmersas en ese ciclo claro, de violencia, de manipulación. eh, y allí a la fiscalía le corresponde hacer una investigación con perspectiva de género exacto. y también con perspectiva de infancias, y es donde entran pues la ponderación también de Ujú, derechos de niñas y niños, porque pues hay también posturas y debates de quien dice finalmente pues estaba bajo tu cuidado y es importante que denunciaras, pero también están estas otras
otras Cierto. situaciones que hay que ponderar. Y yo recuerdo también aquí a la abogada Rocío Corral, que constantemente está también poniendo en un punto de discusión pues estos principios jurídicos para proteger a las infancias, el interés superior de las infancias, que en muchas ocasiones entra también en tensión con los derechos de las mujeres, ¿no? Sí. Porque para todo es importante considerar esta perspectiva de género. Sin embargo, bueno, si hay una participación directa de las personas en el encubrimiento de un delito, en facilitar su comisión, en disponer de los recursos o los lugares necesarios para que así se haga, pues sí hemos imputado en los delitos de género no solamente a los autores directos, materiales que cometieron esa conducta, sino a quienes les auxiliaron para cometerla, ¿no? A quienes les auxiliaron con los medios o para facilitar el estado de vulnerabilidad de la víctima. Y en ese sentido, pues deben ser también sancionados y sancionadas estas personas en un grado, pues también acorde a esa participación. Exacto. Antes de que ya cerremos, y hay comentarios, vamos bien de tiempo, rapidísimo, 5 minutos. Es muy importante esta última pregunta para mí, ¿no? Es este contexto que nos habla la maestra Sayuri de, bueno, la mamá sabe pero no denuncia en el círculo de violencia que se vive. Lo comenté el jueves en la audiencia de Alba, ¿no? En donde, y se los digo a ustedes, compañeras, existe un código penal, existe una constitución política en el artículo 20 constitucional apartado A. La obligación de poner pruebas. A veces el contexto de decir no denuncio o estoy viviendo violencia, es bien importante que la prueba demuestre este círculo que estás viviendo de violencia. No así los prejuicios que puede tener un agente del Ministerio Público, por eso para mí era muy importante que a veces que no están dentro de la fiscalía o no sé, les pueden decir, te vamos a denunciar a ti también porque no denunciaste, mamá, ¿no? Pero la prueba misma debe de definir este contexto, ¿no? Por eso se dice, los peritajes deben de ir de acuerdo a una perspectiva de género obligatorio para entender el contexto de lo que está viviendo la mamá. La respuesta también era lo que comenta, ¿no? La maestra Sayuri es todas las demás personas que pudieron ayudar al agresor a cometer este delito. En este contexto también las mismas escuelas que hacen actividades, ¿no? Sé que en los kinders hay ciertas acciones o temas donde puede resultar que el niño o la niña tenga algunas conductas y demuestre que está viviendo una agresión sexual en casa. Entonces, eso me lo contó una maestra de kinder. Yo dije, wow, qué padre, ¿no? Ajá, y eso es importante también que se denuncie, o sea, que estas personas que saben y que van enterándose, pues ellas hacen su registro y pues llaman a la mamá, papá, que están obligados a denunciar, y en caso de que no, pues están obligadas ellas a denunciar, ya sea ante el DIF o ante la agencia del Ministerio Público, ¿no? Pero eso es muy importante, que tengamos claro, la prueba es la que va a permitir que tu mamá, si estés viviendo violencia y no denuncias a tiempo, no te sientas acorralada. No te sientas acorralada. Protege a tu hijo o hija, denuncia. Y la perspectiva de género que los mismos peritos y los mismos ministerios públicos tienen que tener, van a entender el por qué no denunciaste. Eso es lo que estamos pidiendo. Yo ahorita voy a dejar mi carta de Navidad, que no sé si hay un árbol aquí, porque le voy a pedir al Poder Legislativo. Y yo sí se lo pido, ¿no? No sé si al Poder Ejecutivo, la verdad no lo sé, pero sí al Poder Legislativo. Dinero para las víctimas, dinero para los peritajes, que se amplíe. Recuerdo que en marzo de este año decían, me dieron psicología para el 2024, abogada. Yo dije, ¿no? Pero eso es falta de recurso, y el recurso lo da el Poder Judicial, el Poder Legislativo. Háganlo. A veces me dicen, ¿qué hacemos, amores? ¿Tienes alguna propuesta? Yo por acá, dime todo, vente, yo te tengo muchas, pero yo les pido mucho. Es una solicitud de una abogada que pide auxilio, que pide algo,
y que porque sé que es necesario. Y ellas, que son las responsables ahorita, y que creo que yo lo voy a decir, y se los he dicho siempre, y te lo dije, cuando entraste a la convocatoria y ganaste, no te conocía, yo no sabía, sabía de Sayuri, la licenciada Sayuri asesora, y cuando ganaste, yo dije, bien, y está en perspectiva feminista jurídica, dije, bien, ¿no? Primero hubo una evaluación, un dedazo. Eso me encantó. Primero eso fue lo que me encantó, ¿no? Y lo segundo es porque fue la persona capacitada, totalmente capacitada para ese tema. Y a veces veo otros lugares en donde, y hasta le digo al fiscal o de feminicidio, ¿no? ¿Usted sabe esto? No, no lo sabe, pero usted también lo sabe. Me le quedo diciendo, pero usted es especialista, usted debe de tener el contexto de la carpeta, usted, así como que mis dedos así, ¿no? Pero creo que es bien importante esto, Sayuri, que estés en el lugar en donde debes de estar y no otra persona, ¿no? Eso lo aplaudo y siempre lo voy a aplaudir. Y que en este contexto de conocimiento les permitas y nos permitas visualizar lo que hace falta y cómo hacerlo. Y diriges a personas también responsables, con experiencia, a poderlo plantear. No me lleno la boca y vean mis videos. Eh, Miren, a veces dice, ay, hay cosas, ¿no? Pero estamos aquí para algo. Es la lucha de la sobrevivencia de las mujeres o del derecho de las mujeres. No sé cómo lo van a especificar ustedes, pero lo vamos a lograr, ¿no? Lo vamos a lograr. Les mando un fuerte abrazo. Buenas tardes, gracias a todas. Y pues bueno, buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.